Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice el apóstol, esto es, en mi carne no mora el bien. Vean lo que dice. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Imagínense ustedes que dijera, y yo sé que en mí no mora el bien. No podría haber dicho eso, porque en un creyente sí mora el bien. Pero él está diciendo, en mi carne, o sea, en la naturaleza caída no mora el bien. Hay una parte renovada en donde sí mora el bien, pero hay otra parte donde no. Porque el querer está, el bien está en mí, o sea, en mi parte renovada, pero no el hacerlo. ¿Por qué no el hacerlo? Porque la parte caída se opone. Porque no hago el bien que quiero. ¿Cuál es el bien que él quiere? Pues servir a Dios con todo su corazón, amarle con toda su alma y obedecerle a la perfección. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero se refiere a su parte espiritual. O sea, en su parte espiritual, él no quiere hacer el mal. Esa es la diferencia entre un creyente y un inconverso. Porque el inconverso, en el fondo, quiere hacer el mal, quiere pecar. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No niega su responsabilidad cuando dice, no lo hago yo. Donde dice, ya no lo hago yo, se refiere a su parte renovada, porque la parte renovada no puede pecar, puesto que es nacida de Dios. Sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, todo creyente quiere hacer el bien, hallo esta ley interna, que el mal está en mí. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. El pecado en el creyente. Ya nos estamos acercando al final de este tema. Hermanos, pero no hemos hecho una oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos has preservado, porque nos has librado del mal y has permitido que podamos reunirnos. Que sea para tu gloria nuestra reunión, la exposición de tu palabra, que sea de bendición para todos. Habla a cada corazón, a cada conciencia. Ayúdanos a entender tu palabra. Danos tu gracia para amarla, para reverenciarla, para vivir, para agradarte en todo. Santifica tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios ha puesto sobre nuestros hombros grandes responsabilidades. Esas responsabilidades las tenemos desde el momento de ser convertidos. La vida cristiana no es fácil. Queremos cumplir con nuestras responsabilidades, pero hay un enemigo dentro, el pecado. El pecado se opone. Ese pecado nos estorba para que no hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Ustedes saben de los medios de gracia. Dios ha establecido medios a través de los cuales su gracia viene a nosotros, su gracia como poder. ¿Cuáles son esos medios? La lectura, la oración, la asistencia a los cultos, la cena del Señor, la amistad cristiana, el animarnos unos a otros, el orar unos por otros. El deseo de Dios es que crezcamos hacia la madurez, que no seamos niños, ni siquiera jóvenes, que llevemos mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. Pero el pecado que mora en nosotros se opone. El pecado es un enemigo sutil, es un enemigo que se disfraza, es un enemigo que se oculta y es una amenaza continua. A toda hora está ahí presente. Cuando podemos descansar un poco es cuando estamos dormidos. Pero desde el momento que despertamos, aún antes de acostarnos, ahí está ya el enemigo. Dormimos con el enemigo. Terminamos el estudio anterior viendo que la amenaza más seria de este pecado la vemos en su poder para conducirnos a la declinación moral,
a la decadencia, hacia el enfriamiento. Por lo mismo, Cristo nos exhorta a velar y a orar. Esta decadencia, este enfriamiento, viene poco a poco y no nos damos cuenta. Díganme si no, en los inicios de la vida cristiana veíamos el pecado con horror. No queríamos acercarnos al peligro, huíamos de la tentación. Éramos precavidos, éramos prudentes, entusiastas, animosos. Queríamos agradar a Dios en cada cosa que hacíamos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos enfriando poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? En aquellos tiempos, recién convertidos, nos levantábamos temprano con el deseo de buscar a Dios. Bueno, eso sucedió en mi caso. No sé en el caso de ustedes si haya sido exactamente igual. Yo me levantaba con muchas ganas de leer las Escrituras. Y cada que yo leía, yo me beneficiaba de lo que leía. Yo me calentaba con lo que estaba leyendo, me animaba. Y los versículos ahí estaban en mi mente dando vueltas. En un sentido, me gustaría que las cosas fueran como en aquel tiempo. Yo me pregunto si amo a Cristo como lo amaba en aquel tiempo. El amor a Cristo puede ser también sutil. Es posible que amemos a Cristo y que no estemos tan conscientes de eso. ¿Cómo le demostramos a Cristo que lo amamos? ¿Con hechos? No con palabras. El amor se demuestra con hechos. Amábamos a Cristo porque entendíamos que muchos eran los pecados que nos habían sido perdonados. ¿Se acuerdan cómo dijo Cristo de una mujer? Dice, sus muchos pecados le fueron perdonados, dice, y por lo tanto amó mucho. A toda persona que se le perdonan sus pecados, se le perdonan muchos. A nadie se le perdonan pocos. Pero no estamos conscientes o tan conscientes de que son muchos los que se nos han perdonado. Pero si lo estamos, entonces entendemos que debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Si meditáramos constantemente en aquellos tiempos cuando éramos recién convertidos, en lo que costó nuestra salvación, en de dónde fuimos sacados, tal vez eso nos ayudara mucho y nos ayudaría a apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo, a valorar más las cosas espirituales. Si ustedes comparan lo que tienen ahora o lo que son ahora con lo que tenían antes, con lo que eran antes, ustedes entienden que Cristo es mejor. Eso lo entiende cualquier creyente. Si comparamos esas dos clases de vida que teníamos antes con la que tenemos ahora, no vamos a caer en los sofismas del mundo. Ustedes saben lo que es un sofisma. Un sofisma es un argumento que quiere defender algo falso diciendo que es verdadero. O sea, un sofisma es una mentira que parece ser verdad. El mundo se nos pone enfrente como si fuera lo máximo, como si este mundo lo fuera todo. Pero los cristianos entendemos que eso no es así. Lo mejor es lo de arriba. Pero estamos tanto tiempo en lo de abajo, tan ensimismados en lo de abajo, que perdemos de vista lo de arriba. ¿Se acuerdan que en una ocasión, cuando Cristo les dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, eso a los judíos no les cayó bien? Entonces muchos de ellos lo dejaron. Y de los tantos que lo estaban siguiendo, ya nada más se quedaron unos poquitos, su círculo más íntimo. ¿Cómo se sentiría Cristo cuando vio tantos que se iban? Y voltea y nada más ve poquitos. Y voltea y les dice a los poquitos, ¿qué? ¿Quieren irse ustedes también? Si quieren irse, pues pueden irse, por mí no hay ningún problema.
¿Se acuerdan qué contestó Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros entendemos eso, que fuera de Cristo no hay satisfacción para nuestras almas. Solamente Cristo nos llena. Sí, nos gusta el deporte, nos gusta la música, nos gusta comer bien, nos gusta ponernos una ropa bonita, pero Cristo es mejor que todo esto. Y si ustedes no lo entienden, pues entonces ustedes no son creyentes. Cristo es mejor que cualquier cosa. Además, ¿cómo vamos a dejar a Cristo y vamos a volver atrás? Hermanos, le hemos dado muchas cachetadas al diablo. Y ya no podemos volver atrás. No podemos, ni queremos ni podemos. Lo más recomendable, lo más seguro, lo más aconsejable es ir en pos de Cristo. Ir tras Él, seguir sus pasos. Hay muchas cosas que nos hacen caer en la declinación espiritual, en la decadencia, en el enfriamiento. Veamos algunas. Una de ellas es que va creciendo nuestra negligencia y nuestra pereza espiritual. Un cristiano tal vez sea muy activo en su trabajo, muy responsable, muy fiel, pero ¿qué con lo espiritual? Sí, le echas muchas ganas a tu trabajo, pero ¿qué con las cosas de Dios? Si te vuelves negligente en las cosas espirituales, irás decayendo, te irás enfriando. Hermanos, si somos obedientes y si somos diligentes en las cosas espirituales, todo saldrá bien. Nos vamos a sentir bien. Pero si nos volvemos fríos, descuidados de nuestras responsabilidades, nos vamos a sentir mal y nos vamos a ir enfriando más y más. Hay una parte ahí en Isaías donde Dios les dice a los israelitas: te olvidaste del Dios de tu salvación. ¿Tenías la salvación? Ah, pues qué bueno. Pero te olvidaste del Dios que te la dio. No se puede. No podemos hacer eso. Ah, pues ya soy salvo. Qué bueno que ya soy salvo. No, olvídate de quién te dio la salvación. No nada más pienses en tu salvación. Piensa quién te la dio y lo que le debes. Otra cosa que nos hace enfriarnos es perder la reverencia que Dios merece. Dios merece nuestra reverencia. Dios merece nuestro temor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios muy grande. Pero si nos vamos enfriando poco a poco, si nos volvemos negligentes, entonces nos vemos grandes en nosotros y a Él lo vemos pequeño. ¿Se acuerdan ustedes que vimos hace poco de la muerte de Nadab y Abiú? ¿Por qué Dios les quitó la vida? Porque menospreciaron a Dios. Eran sacerdotes, no era cualquier hijo de vecino. Bueno, los sacerdotes también eran hijos de vecinos, ¿no? Pero se olvidaron de Dios, menospreciaron a Dios. Eso es algo que no puede darse el lujo nadie, menos un sacerdote, menos un ministro, menos un pastor. Acuérdense de Ezequías. También vimos el caso de Ezequías. Ezequías pecó porque se le olvidó lo que Dios había hecho por él. Dios le dio una señal, le alargó la vida 15 años, pero se le olvidó. Hermanos, que nunca se nos olvide de dónde fuimos sacados. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios con mucho temor, con mucha reverencia, aunque nuestra carne se oponga, aunque nuestra carne se niegue. ¿Se acuerdan de ese texto donde dice David: he puesto a Jehová siempre delante de mí? Yo les comentaba en una ocasión, ¿cómo ponemos a Jehová delante de nosotros? Ven, ahí está la presencia especial de Dios, porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo ponemos a Dios delante de nosotros? Los católicos ponen a San Judas Tadeo delante de ellos, a San Antonio, ponen a San Francisco, ponen el crucifijo ahí lo ponen, ahí lo están viendo. ¿Cómo nosotros ponemos a Jehová delante de nosotros? A través de la oración. A través de la oración estamos conscientes de su presencia. Sentimos que está muy cerca de nosotros, como si lo viéramos, como si lo palpáramos.
Hay una parte donde dice David también, no escondas de mí tu rostro. ¿Pero por qué dice eso? Dios no tiene rostro. Es lo mismo, es la presencia especial de Dios. A través de la oración parece como si viéramos a Dios. Y estamos seguros que aunque no lo veamos, Él sí nos ve a nosotros. Y hay otro versículo donde David dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Qué quiere decir? Pues mi alma se niega. ¿Quiere estar ahí en el polvo? No, yo la voy a levantar. Me siento desanimado, yo me voy a animar. Yo voy a buscar a mi Dios. Entre más que nos acerquemos a Dios, más conscientes estaremos de que Él se acerca a nosotros. En cambio, si nos alejamos de Él, lo vamos a sentir lejos. Ay Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Será cierto que me escuchas? A lo mejor ni me escuchas. Si ustedes tienen dudas de que Dios los escuche, algo anda funcionando muy mal. Antes de que Dios se aparte de nosotros, nosotros nos apartamos de Él, créanlo. ¿Se acuerdan cuándo fue cuando Pedro negó a Cristo? Cuando le seguía de lejos. Cuando lo seguía de lejos, su presencia era borrosa, era vaga, incierta. Por eso le negó. Si nosotros nos alejamos, pues estaremos lejos, le estamos siguiendo de lejos, ¿y qué va a pasar? Pues que le vamos a negar, igual que Pedro. Entonces pidámosle a Dios que ponga su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Además hemos visto en alguna ocasión que es posible asistir a los cultos, leer la Biblia y orar por costumbre. Porque sabemos que tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación. Pero hacer estas cosas sin la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Orar por amor, leer por amor, asistir a los cultos por amor. Si amamos a Cristo, todo está bien. Si nuestro amor se enfría, todo está dudoso, todo está incierto. Entonces pidamos a Dios que nos dé las motivaciones correctas. Él merece todo nuestro temor. Y otra cosa, también nos conduce el enfriamiento el no vigilar en contra de las artimañas del diablo. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue que Cristo venció la tentación en el desierto? Con las Escrituras. Le dijo a Satanás, está escrito. Así está escrito y así voy a hacer. No voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer lo que está escrito. ¿Y cuál fue la reacción de Satanás? Que se fue y lo dejó por un tiempo. Bueno, cuando nosotros nos agarramos de las Escrituras, cuando nosotros agarramos la espada, porque la espada son las Escrituras, el enemigo nos acerca porque estamos agarrando la espada. Entonces, si ve que estamos apegados a lo que está escrito, Satanás nos deja por un tiempo. Pero por un tiempo, porque va a regresar al rato. Él nunca se da por vencido. ¿Saben qué es lo que Satanás quiere? Que nos preocupemos por las cosas personales y que nos olvidemos de los que nos rodean. Hermanos, si nos olvidamos de los que nos rodean, en un sentido, el diablo nos está derrotando. En serio. Aún si oramos y si leemos y si asistimos a los cultos por las motivaciones correctas, aún así no estamos haciendo lo correcto, porque Dios nos ha salvado para que busquemos la salvación de otros. Y si no somos conducidos a eso, a buscar la salvación de otros, el diablo nos está perjudicando. A todos. Al afectar a uno, nos afecta a todos. A toda la obra de Dios. Satanás sabe que hay mucho egoísmo en nosotros. Y entonces no podemos bajar la guardia. En ningún momento. El enemigo, acuérdense también, anda buscando a quién devorar. A un cristiano no puede devorarlo, pero él no sabe quién es un cristiano. Satanás no sabe quién es un cristiano y quién no. Satanás te ve que abres la Biblia, que ve que estás leyendo, pero él no sabe si eres cristiano o no. Es como nosotros. Nosotros vemos a una persona que está leyendo la Biblia, pues pensamos que a lo mejor es cristiana, pero pues quién sabe. Satanás no ve el corazón como nosotros. El único que lo ve es Dios.
Entonces el enemigo no se desanima con nadie, dice, no, 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 yo le doy duro y a lo mejor se me hace. Otra cosa que nos conduce al enfriamiento es poner nuestros ojos en los cristianos más experimentados. Tratar de imitarlos. No hagan eso, por favor. Un creyente recién convertido pone sus ojos en los cristianos que tienen más años. Entonces, si los ve medio negligentes, dice, bueno, pues si él no le echa ganas, pues ¿por qué habría de echarle ganas yo? El hermano fulano no vino el domingo pasado al culto, no, pues yo tampoco voy a venir el domingo que viene. Entonces se va contagiando el enfriamiento. Pero ¿qué tenemos que estar viendo a los hermanos que andan mal? No pongas tus ojos en los hermanos que andan mal. Hay recién convertidos que en un principio son bien animosos, pero ya después se vuelven negligentes. Están en una iglesia de puros negligentes, pues ellos también se vuelven negligentes. Nunca debemos imitar los errores de los hermanos. En todo caso, si vemos cosas buenas en los hermanos, pues debemos imitar esas, no las malas. Desgraciadamente lo malo es más fácil de imitar que lo bueno. Además, hay hermanos que aunque sean débiles en algunas cosas, son fuertes en otras. Pues imita las cosas fuertes, no las débiles. Pon tus ojos en Cristo, y si pones tus ojos en Cristo, pues todo va a salir bien, porque Cristo es el modelo que nunca falla. Otra cosa que nos conduce al enfriamiento, al decaimiento, es disfrutar de algún pecado en el corazón. Vean lo que estoy diciendo. Ustedes saben lo que es una concupiscencia, es un mal deseo. Pues un cristiano puede estar coqueteando con una concupiscencia en su mente, aún sin caer en ese pecado. Algo de esto lo vimos hace 8 días. Un deseo pecaminoso, si no es combatido, va a ir creciendo. Por ejemplo, la codicia. La codicia no es un pecado del que son culpables los ricos. No, un pobre puede ser tan codicioso igual o más que un rico. Hay ricos que están contentos con lo que tienen y son tranquilos y no son orgullosos. Pero un creyente puede ser orgulloso por lo que tiene y querer tener más para tener un estatus más elevado y sentirse superior a otros. Su ego se va inflando conforme va teniendo más dinero. Pues eso puede convertirse en una concupiscencia que si no la frenas, olvídate, te va a ahorcar. Si tú sientes que en ti hay una concupiscencia que va creciendo poco a poco, ahórcala, mátala. Porque si no lo haces, vas a terminar haciendo cosas que no debes. Si hay algo, sea lo que sea, que tú sabes que no te conviene, apártate de eso, sea lo que sea. Los sueños secretos, los sueños despiertos, las ilusiones truncas, las que no se cumplieron, aquellas cosas que querías cuando eras niño, cuando eras joven, se oponen a la fe. El querer reconocimiento, alabanza, progresar. Si tú piensas demasiado en las cosas de este mundo, eso será un estorbo para la oración y para la fe. Como dicen los inconversos, ¿cuánto ganas tú en una hora que estás orando? No, pues no gano nada. Bueno, en lo económico no gano nada. No, pues yo en una hora gano tanto. Mira, en una hora ya vendí tanto. ¿Tú qué ganaste? Si tú piensas demasiado en las cosas de este mundo, entonces vas a descuidar la oración. Y eso va a afectar tu fe. ¿Y saben qué pasa con esto? Nuestra mente se oscurece. Ya no vemos las cosas claramente. Y podemos llegar a sentirnos tan atados que no podemos romper nuestras cadenas. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios 9 al final el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido para otro, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado? ¿De qué está hablando cuando dice golpeo mi cuerpo? Que no le daba a su cuerpo lo que le pedía. El cuerpo es demandante, es exigente, te pide, te exige. Si tú le das a tu cuerpo todo lo que te pide, todas las comodidades, todas las comidas que se le antojan, todo lo que quiere, te vas a volver esclavo de tu cuerpo. Dice, no, yo pongo a mi cuerpo en servidumbre, dice Pablo. Yo no soy siervo de mi cuerpo, yo no soy esclavo de mi cuerpo. No, mi cuerpo está para servirme a mí.
Usamos a nuestro cuerpo, no el cuerpo nos usa a nosotros. Si hay algo que estorba nuestra comunión con Dios, sea lo que sea, debemos deshacernos de eso. Otro problema, ¿saben cuál es? Nuestra negligencia, pero específicamente en nuestra comunión con Dios. Un descuido en la oración privada y pública también, si ustedes pueden venir a la oración los viernes, pero no vienen, si la menosprecian esa reunión, ese puede ser el inicio de grandes males. ¿Se acuerdan cómo Cristo dice en el Padre Nuestro que los fariseos oraban para ser vistos de los hombres? Ellos querían ser tenidos por hombres de oración. Ay, ese hermano ora tanto. Wow, ese sí es muy santo porque ora mucho. Nosotros podemos caer en el mismo error. Orar mucho, si no para ser vistos por otros, sí para ser vistos por nosotros mismos. Para sentirnos bien. Ay, pues, oré 2 horas, wow. No. Háganse a un lado porque ahí va un super santo. Si descuidamos la oración privada, es como decirle a Dios, como mandarle el mensaje de que tú no eres tan importante. Pero hermanos, lo más importante de este mundo es nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él. El secreto de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, a ellos. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, ¿saben qué? Es lo mismo que dejar de regar una planta. ¿Ustedes qué pasa si dejan de regar una planta? Pues se va yendo para abajo y para abajo. Le echan el agua y ya se levanta. Es como sacar una brasa del brasero. ¿Qué pasa si sacan una brasa del brasero? Se apaga. Entonces vamos decayendo, ya no nos gusta tanto estar con los hermanos, ya no oramos por ellos y empezamos a ver los errores de los hermanos. Se supone, hermanos, que nos acercamos a Dios en oración porque le amamos, ¿sí o no? Esa es la motivación correcta. Nos acercamos a Él no porque amamos la oración, no porque nos hace sentir bien orar, no. Nos acercamos a orar porque lo amamos. ¿Un testigo de Jehová puede orar? Imposible. ¿Un católico puede orar? No puede. No pueden. No aman a Cristo, no aman a Dios. ¿Cómo se van a acercar a Dios con amor? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, conscientes de su amor y conscientes del nuestro, lo sentimos bien cerca. Está ahí cerca de nosotros. ¿No sienten ustedes a Dios cerca de ustedes? ¿No lo sienten? Esa es la presencia especial de Dios. Dios está en todas partes, pero Él está de manera especial con los que le buscan. Otro problema es crecer en conocimiento y no poner en práctica lo que aprendemos. Mucho conocimiento, poca práctica. El conocimiento envanece, dice Pablo, pero el amor edifica. ¿Es malo el conocimiento? No. Todos debiéramos tal vez crecer en conocimiento. ¿Pero de qué sirve crecer en conocimientos y no crecer en amor? Conocimiento sin amor es como una planta que tiene muchas hojas, pero que no tiene flor. Pues ¿de qué sirve una planta que se supone que debe dar flores, pero no las da? De nada sirve entender mucho, de nada sirve amar los debates teológicos, si no hay amor en nosotros para Cristo ni para nuestro prójimo. Si no hay amor a Cristo, no habrá amor para nuestro prójimo. No cabe duda. Y yo les he comentado en alguna ocasión que ese es un peligro al que estamos expuestos todos los que predicamos. El riesgo de buscar un tema para predicar que le sirva a otros, pero no buscar un tema que nos sirva a nosotros.
Queremos alimentar a otros y no nos alimentamos nosotros. Los demás necesitan y nosotros no. Es un peligro latente, siempre latente. Que Dios nos limpie, hermanos, para que llevemos más fruto, que nos limpie a todos. Otra cosa, crecer en la sabiduría, pero en la sabiduría del mundo. Esto es algo relacionado con lo anterior. Dice Isaías en el capítulo 47, en el versículo 10, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Y dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vean, ¿a dónde le conducieron sus conocimientos? A la soberbia, a creer que sabían mucho, pero su corazón les engañaba a los judíos. Había judíos, había rabinos que eran súper respetados, que escribieron muchos libros, pero vean, ¿a qué les condujo su sabiduría? A creerse sabios y alejarse de Dios. Esa no es sabiduría. Hermanos, la verdadera sabiduría consiste en confiar en Dios, en apoyarnos en Dios, en verlo como nuestra roca, como nuestro castillo, como nuestra torre fuerte, acudir a Él siempre en casos de necesidad. Confiar en Dios y en su palabra. Hay personas que dicen que son cristianas y le piden un consejo a sus padres que son inconversos. No, si tú dices que eres cristiano, no le pidas un consejo a tu padre que es inconverso, aunque tenga 90 años de edad, aunque haya sido catedrático de la UNAM, no le pidas un consejo. Hay personas que dicen que son cristianas, que sí leen la Biblia, pero leen de muchos otros libros. ¿Qué te ganas con leer aquellos libros? Libros que no te aprovechan, no te benefician. Muchos naufragaron ahí, en ese punto. Otra cosa, la última de nuestra lista. ¿Saben qué nos conduce al enfriamiento? Fracasar, en no arrepentirnos verdaderamente de lo que tenemos que arrepentirnos. Acuérdense que hay un arrepentimiento para creyentes y hay un arrepentimiento para inconversos. Pero los creyentes entramos en la vida cristiana por medio del arrepentimiento, pero todos los días nos estamos arrepintiendo. Pero nuestro arrepentimiento puede llegar a ser muy superficial. No estar conscientes de la maldad, de la gravedad de nuestro pecado. Entonces, Señor, perdóname, sí hice mal, ya estuvo. Pero a lo mejor eso no lo es todo. A lo mejor tu pecado merece un trato muy especial, no tan superficial como tú lo estás viendo. ¿Saben ustedes cuánto tardó David en arrepentirse de su pecado? 1 año, más o menos. ¿Pero por qué tardó 1 año? ¿Por qué no tardó 1 semana o 2? Pues ya estaba llorando por su pecado, pues ya lloraste mucho, David, pues ya, ve al templo y pídele perdón a Dios, pero no, tardó 1 año sin asistir al templo. ¿Por qué? Yo supongo que él quería mantener su reputación porque él era el rey. Yo soy el rey, sí, cometí un error, pero pues yo soy el rey. Una confesión que no es sincera, que no es profunda, no nos va a conducir a la victoria. Nos sentiremos enfermos, es decir, espiritualmente. No estaremos como sanos, estaremos como recayendo. Una persona que recae, pues parece como que ya va a sanar, pero no, sigue ahí con sus problemas de salud. Ya como que ya está comiendo, ya le da hambre, pero hay algo que está mal, todavía esa persona no está bien. ¿Saben qué pasa si un hombre se rompe un hueso y se lo quieren acomodar, pero no se lo acomodan bien y le solda el hueso, pero no le solda bien? ¿Qué pasa con ese hueso? Que esa persona va a quedar rengueando toda su vida. Si el hueso no pega bien, va a quedar mal de su pie. Pues un cristiano que no se arrepiente bien como se debe, va a ser un cristiano rengo, que va a estar rengueando toda su vida, cojeando toda su vida.
cayendo y levantando toda su vida. Hermanos, nada podemos sacar del pecado, nada bueno. Dios es todopoderoso y Él sí puede, pero nosotros no podemos. Cada pecado trae consecuencias. Dios puede usar esas consecuencias para su gloria, ¿sí? Pero nosotros vamos a llorar amargamente. Que no se nos olvide, hermanos, lo que costó nuestra salvación. Que no se nos olvide lo que le debemos a Cristo. Y digámosle a Dios: Señor, aparta mis ojos, que no vean la vanidad.